Buenos días, espero que estén muy bien junto con su familia. Estamos agradecidos por la oportunidad que Dios nos da de poder compartir su palabra, abrir las escrituras una vez más. Y me gustaría que abriéramos la palabra de Dios, nuestra Biblia, en Romanos capítulo 3. Hemos estado caminando por esta carta tan hermosa, donde el apóstol Pablo tenía un mensaje para los creyentes que estaban estando o que habían estado establecidos ahí ah, en la ciudad de Roma. Pablo tenía un gran deseo por estar en esa ciudad, había estado compartiendo el Evangelio por varias comunidades, sin embargo el deseo de él era poder ir a esa comunidad de Roma, sin embargo ah, no le había sido posible, no le había sido posible, entonces Pablo trata de transmitir el corazón de lo que es el Evangelio en esta carta para ellos. Y hemos estado nosotros viendo algunas cuestiones muy importantes. Por ejemplo, cuando entramos en los primeros 8 versículos del capítulo 3 de Romanos, nosotros vimos cómo Pablo menciona que tanto los gentiles como los judíos estaban bajo la condenación y los dos grupos, no importando unos porque eran bárbaros, no conocían la palabra de Dios, no tenían la revelación de parte de Dios, tenían la revelación natural, que es acerca de la creación. Sin embargo, Pablo dice que también tenían la ley escrita en sus corazones. De alguna manera eso también daba evidencia que había un Dios verdadero. Y en cuanto a los judíos, pues ellos tenían no solamente la revelación natural, sino también la revelación específica o especial, en la que Dios les había comunicado, le había revelado el Evangelio, o en este caso la ley, para poder ellos poder conocer todo aquello que Dios quería para que su pueblo se conduciera, se guiara y de alguna manera fuera luz a los gentiles y fuera luz a las naciones, de tal manera que pudieran traer honra, gloria y alabanza a nuestro Dios. Entonces eso es lo que vemos en los primeros 8 versículos del capítulo 3. Sin embargo, aunque esos hombres, los judíos, pensaban que tenían la circuncisión y se basaban en sus obras para poder eh, caminar dentro de lo que era el pacto, sin embargo, Dios de alguna manera les decía que, o a través del apóstol Pablo les decía que no era solamente por la circuncisión, sino que también podían ellos disfrutar las bendiciones del pacto, y era algo que no estaban haciéndolo a través del mensaje de Jesús. Entonces me gustaría en esta mañana que nosotros pudiéramos ver un poquito más en los versículos 9 al 18 de esta carta. Y el tema que vamos a tratar en esta mañana es: no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Es un mensaje tal vez, o un tema tal vez mmm, no tan agradable en nuestros ojos, no tan digerible o tan masticable, ¿no? Que se pueda masticar fácilmente. Sin embargo, es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hablar todo el consejo de parte de Dios para nuestras vidas. Y esto es parte también de lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Dice el versículo 9 al 18. ¿Qué pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Con veneno de áspides hay debajo de sus labios. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y termina diciendo: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad
de darnos, Señor, para poder escuchar tu voz. Te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos y abras nuestros corazones, de tal manera, Señor, que podamos oír tu voz en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo no está siendo político con nosotros, no quiere impresionarnos, no quiere hablarnos de una manera que se acomode su discurso a lo que nosotros queramos escuchar. Pablo lo que está tratando de hacer es que está hablando no lo que nosotros queremos oír, sino lo que realmente necesitamos escuchar de parte de Dios. Y para eso él utiliza las escrituras, sobre todo Isaías 24, hablando de que todos están bajo condenación. Si esto, como dice Pablo, si esto es realmente verdad, la palabra revelada de Dios, si esto es verdad, el Evangelio es verdad, el mensaje de Cristo es verdad, entonces hay un juicio esperando para aquellos que no lo reciban a Jesús. Entonces, Pablo lo que está tratando de transmitir es un mensaje no solamente que pudiera endulzar nuestros oídos, sino lo que quiere más bien es llamarnos la atención para que redireccionemos nuestra vida hacia el corazón de parte de Dios. Pablo tenía un gran ímpetu para compartir el Evangelio, era un hombre con una pasión por el Evangelio, era muy emotivo, pero no se quiere quedar el apóstol Pablo con una cuestión de la emoción. Hay muchos hombres a través de la historia de la iglesia que podemos recordar. Uno de ellos era llamado George Whitefield, que ese hombre era un hombre apasionado por el Evangelio, uno de los grandes evangelistas que ha dado el Señor a su iglesia. Y este hombre, cuando predicaba el Evangelio y describía los terrores del infierno, este hombre lloraba prácticamente y sentía los terrores del infierno. Era un evangelista muy emotivo, pero Pablo no se quiere detener ahí con un evangelista emotivo. Tampoco está hablando de Pablo como un predicador que solamente está hablando del fuego y el azufre, que esa es una realidad. Hoy en día hay ministros que no quieren tocar esta parte, cristianos que no quieren tocar esta parte del Evangelio, pero quien más habló acerca de los terrores del infierno, del fuego y azufre, fue el Señor Jesús. Eso lo podemos ver en la palabra de Dios en los Evangelios. Sin embargo, Pablo no quiere quedarse en esos dos, ni ser muy emotivo, apasionado, ni tampoco ser una persona que está siempre aventando fuego y azufre, tratando de asustar o amedrentar a las personas. Pablo es un hombre que tiene un corazón pastoral. Pablo tiene un corazón de amor por la iglesia y por aquellos que aún no conocen a Jesús. Es interesante que Pablo hace una declaración muy determinante en este pasaje. No hay, no hay justo ni aún uno. Pudiera ser algo que pudiera hacernos cerrar nuestra Biblia, apagar la computadora, irnos a jugar o hacer cualquier otra cosa, pero prácticamente es la palabra de Dios. Y hay tres secciones que Pablo menciona aquí en este pasaje de los versos 9 al 18. La primera sección, Pablo menciona algo sobre Eclesiastés 7 y Salmo 14 y el Salmo 53. En la segunda sección, que comienza en el versículo 13 y 14, se enfoca mucho en los pecados de la lengua. Y en la tercera sección comienza con los versículos 15 hasta el 18, pero en resumen especialmente, donde está toda la carga, está en el verso 18. Así que vamos a ver al menos, creo que son 5 puntos que vamos a ver, que están aquí contenidos en este pasaje. Y el primero que vamos a ver es una pregunta. Dice, ¿hay alguien que esté o que sea mejor por naturaleza?
hay alguien que sea superior a otra persona en cuestiones de ética, en cuestiones de moralidad, de espiritualidad. Y Pablo dice, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Por qué dice Pablo? A la mitad del versículo dice, ya hemos acusado a judíos y griegos que todos están bajo pecado. O sea, nadie se salva de esto. Nadie, ninguna persona se salva de estar bajo el pecado. Todos, todos, ninguna persona puede decir que está fuera del peligro realmente latente del pecado. Nadie puede decir, yo no tengo por qué preocuparme por la realidad y el poder del pecado. Ahora, ¿qué significa para nosotros o para las escrituras? ¿Qué significa entonces estar bajo pecado? En primer lugar, estar bajo el pecado significa estar bajo la culpa del pecado. Y esto a veces puede de alguna manera malinterpretarse porque algunos dicen, bueno, es que yo no estoy bajo la culpa del pecado porque no siento que esté bajo la culpa del pecado. Pero realmente el pecado es inherentemente digno de juicio en sí. Y si hay una doctrina que practicamos todos los días, es la llamada amartología, es decir, el pecado, prácticamente. Nosotros pecamos palabras, de pensamientos, por omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el pecado. Pecado de la lengua, ¿verdad? Y hay un sinfín de cosas, pero el pecado está ahí latente y es una de las doctrinas que más practicamos nosotros. No importa si eres creyente o no creyente, tú y yo practicamos el pecado, nos enfrentamos a la realidad del pecado todos los días. Por eso es la necesidad de estarnos hablando continuamente el Evangelio, yendo a la cruz, tomando la cruz cada día y seguirle al Señor. Entonces, no se trata aquí de que si nosotros sentimos o no sentimos la culpabilidad del pecado. La realidad objetivamente es que el pecado es una situación real y plena en nuestra vida. Y eso va a ser continuamente, si somos hijos de Dios, continuamente en el proceso de santificación hasta que Cristo venga o hasta que nosotros partamos hacia el Señor. En segundo lugar, estar bajo el poder del pecado significa estar bajo la pena, o sea, bajo el castigo del pecado. No solamente merecemos juicio, sino que cuando estamos bajo el pecado, estamos bajo el temor de que Dios un día vaya a castigarnos por el pecado. Ya hemos dicho anteriormente que Dios en Cristo cargó la pena por nuestros pecados y la ira de Dios cayó sobre él para que nosotros podamos tener esa relación plena y completa con nuestro Señor Jesús. Pero la ira de Dios fue sobre su Hijo y aquella persona que no esté bajo la gracia de Jesús, bajo el sacrificio de Jesús, pues está prácticamente expuesta a esta cuestión de poderse enfrentar a la ira de Dios, a la condenación de esa pena por sus propios pecados. Dios ha mostrado gracia sin sacrificar su justicia, lo hemos visto, la gracia de Dios se ve por un lado, pero también se ve la justicia de Dios. Y eso ya lo hemos mencionado anteriormente, y cómo esos dos se entrelazan y se unen en la cruz de nuestro Señor Jesús. Nadie podría estar ante la presencia del Señor, ante la ira de Dios. Creo que creo que Apocalipsis y Hebreos tratan sobre esto y mencionan, pues quién podrá estar parado frente a la ira de Dios. Y luego dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios mismo. Entonces cuando estamos hablando de estar bajo la pena del pecado, estamos hablando de algo terriblemente ah, asombroso, donde el poder de Dios, donde la ira de Dios será sobre aquellas personas que rechazaron e ignoraron y quisieron o hicieron a un lado a nuestro Señor Jesús. Nadie podrá estar en pie ante el Señor, ante su ira.
El poder del pecado significa que todo tu ser trabaja en la dirección incorrecta desde adentro hacia afuera. Recordemos que el pecado no es lo externo, sino dice que viene de adentro, porque de nuestro corazón vienen los malos pensamientos, viene la ira, los homicidios y un sinfín de cosas. De tal manera que viene de adentro y se expresa hacia afuera. No vemos las cosas buenas que Dios ofrece porque no lo agradecemos, somos muy ingratos, ni deseamos seguir su propio camino, el camino de parte de Dios. Y Pablo usa una palabra muy vivida de Isaías, que todos éramos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. O sea, todos nos desviamos prácticamente de los caminos de Dios. No queremos entrar en los caminos de Dios, queremos seguir nuestro propio camino. Sin embargo, tanto el gentil no puede excusarse de que no tiene la ley, ni el judío no puede excusarse o de decir, bueno, es que yo ya lo sé la ley y lo hago por medio de las obras, porque eso no los va a llevar al punto de reconciliación con Dios. Esto es muy importante porque la finalidad de lo que Pablo está hablando es prácticamente que el hombre se reconcilie con el Señor, con nuestro Dios. La segunda cosa que podemos ver aquí es que nuestra condición se manifiesta en nuestra disposición del corazón. En los versos 10 al 12 dice que todos se desviaron. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, lo que decía ahorita de Isaías. Son personas sin justicia, sin entendimiento, sin un verdadero deseo real de adorar a Dios, sin verdadera bondad. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto no es como cuando Abraham le decía, Señor, y si en esa ciudad, Sodoma y Gomorra, hay 50, y si hay 20, y si hay 15, ¿sí? Pero aquí Pablo es contundente, bajo la inspiración del Espíritu Santo, le dice, no hay ni siquiera uno. Y Pablo se está contando entre ellos. Y así deberíamos de ser nosotros también. Porque no es por nuestras propias buenas obras, no es por mi capacidad intelectual, no es por mi dinero, esfuerzo o cualquier otra cosa, simplemente es por los méritos de Jesús, por su gracia, por su sangre y su justicia. Pablo es contundente, lo que quiere Pablo es simplemente que podamos ver nuestra condición, que nos veamos a la luz, que nos veamos enfrente, nos pongamos frente al espejo y podamos ver nuestra condición real en la que nos encontramos, donde no hay nadie más que nosotros y que podamos hacer un examen personal, real de nuestra vida. Prácticamente diríamos en términos médicos que Dios tiene una radiografía de cuál es la condición de nuestro corazón. Y eso lo hace a través de su palabra. Y la palabra de Dios nos ayuda para ver nuestra condición real. No como yo pienso que estoy, ni yo como yo sienta, o como piensen mi esposa, mis hijos, mis familiares, sino Dios cómo me ve desde su punto de vista. La tercera cosa que se ve aquí en los versos 13 y 14 es que nuestra condición se manifiesta también, no solamente a través de nuestra disposición del corazón, sino también por nuestras palabras. Y dice los versos 13 y 14, sepulcro abierto en su garganta. Y da una serie de cosas ahí. Con su lengua engañan, veneno de aspe hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. No sé si has oído a alguna persona que tiene buena apariencia, está bien vestido, es una persona muy a veces amigable, pero cuando abre la boca, sea hombre o mujer, porque hace algunos años una mujer no era
normal, vamos a decir, no era normal que una mujer dijera malas palabras. Era más común que el hombre dijera unas palabras altisonantes. Pero prácticamente te quedas con los ojos cuadrados cuando ves a una mujer guapa, ¿verdad? Y diciendo una sarta de tonterías y de palabras altisonantes que tú te quedas, me parece verdulero, parece de esos que trabajan, no sé, para no decir nombres, ¿no? De ningún taller o de ninguna fábrica. Sin embargo, la condición de nuestra vida se manifiesta en nuestras palabras. Y aquí Pablo menciona en los versos 13 y 14 que si nosotros necesitamos, que si nosotros nos preguntamos si yo necesito realmente buscar de Dios, si yo necesito realmente reconciliarme con Dios, lo primero que tengo que ver también es acerca de mis palabras. Las palabras son una evidencia de que hay un problema en el corazón. ¿Sí? La cuarta cosa es que nuestra condición se manifiesta en nuestras acciones. Los versos 15 al 17 dice que los hechos que hacemos que fluyen de nuestros corazones. Y nuestras obras nos condenan, entonces nuestros corazones nos condenan y nuestro discurso nos condena. De tal manera que nosotros podemos ver el versículos 15 al 17 que los pies se apresuran para derramar sangre. Dice que hay quebranto y desventura en sus caminos y no conocieron camino de paz. De tal manera que Pablo lo que está haciendo aquí es tratar de que el hombre vea la condición en su radiografía, la condición real de su corazón, de todo lo que está haciendo, de todo lo que está obrando, de tal manera que él no tenga ninguna excusa para presentarse delante de Dios. Ahora, habrá gente que puede decir, bueno, pues que yo no he matado a nadie, yo no he robado, no he asesinado, no he cometido adulterio. Sin embargo, Pablo está diciendo todos, en palabras, en acciones, conducta, de tal manera que el punto principal para esto es que ellos puedan tomar una determinación y entonces puedan hacer esa reconciliación con Dios en paz y entonces puedan comunicarse y abrazarse de la gracia de Dios en todo momento. En quinto lugar, nuestra condición se manifiesta en nuestra impiedad. En el versículo 18, como dije anteriormente, cierra Pablo lo que ha estado hablando en estos versículos del 9 al 18. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo lo que describió Pablo desde el versículo 9 hasta el versículo 18, hasta el versículo 17, se resume en este versículo. Ellos hacen lo que hacen porque no hay temor delante de Dios ante sus ojos. Y la Biblia describe que nosotros, o que el principio del conocimiento del Señor es el temor de Dios. Podemos aprender lo que queramos, pero si no hay temor de Dios en nuestra vida, no sirve de nada nuestro conocimiento. Y miren, hay una gama de información. Yo he dicho que somos una generación tan informada, pero no formada. Tenemos información, infinidad de información. Tenemos mensajes para poder aprender, documentales para poder aprender. Tenemos tutoriales para poder aprender, pero el principal conocimiento en nuestra vida debe de ser el temor de Dios, el temor de Dios. Y es la suma de la religión bíblica y debe de ser nuestro principal objetivo para nosotros, tener a Dios como el centro de nuestros pensamientos, el centro de nuestras acciones y el centro de nuestros deseos. Si no hay eso, entonces
caeremos en esta condición también nosotros. Nuestra necesidad de gracia se va a manifestar en nuestra impiedad. Y muchas veces como cristianos podemos hacer muchas cosas nosotros. Podemos evangelizar, podemos discipular, podemos orar, podemos conversar con otras personas, pero no teniendo a Dios como el centro. No buscando a Dios agradarle. Muchas veces es para nuestro propio ego, para que digan que estamos moralmente bien, o para que seamos vistos por ellos como buenas personas. Y una de las grandes acusaciones que Dios hacía al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era sobre todo al pueblo religioso. Pablo está hablándole no solamente a los cristianos de Roma, también está hablándole a los judíos religiosos de esa época. Y yo sé que a lo mejor puede haber alguna persona religiosa escuchando este mensaje. Alguna persona que realmente diga, bueno, pues yo hago esto, hago el otro, pero prácticamente a veces no busco tener esa comunión con Dios. Por eso cuando el pueblo de Dios fue tratado, era tratado principalmente el grupo religioso. Y ese grupo religioso eran temedores del hombre, no temedores de Dios. Si tú lees un poquito las escrituras, en el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que los sacerdotes eran ciegos, no de vista física, sino de una vista espiritual. Los sacerdotes entregaban lo peor. Los levitas, los sacrificios que hacían eran cosas terribles. Tomaban el dinero del templo, hacían mal uso de la administración o de la economía de parte de Dios. Entonces Dios dice cosas terribles acerca de esos hombres y les dice, ¿quién fuera tan valiente? ¿Quién fuera tan valiente para cerrar, dice, las puertas del templo? Y hace poco yo escuché a un hombre que decía que prácticamente lo que estaba sucediendo hoy en día con esta pandemia era que de alguna manera Dios estaba tratando con la iglesia a nivel mundial. Y específicamente sobre aquellas iglesias que no eran iglesia, que estaban funcionando simplemente como un lugar para poder explotar a las personas, donde no estaba siendo honrado el nombre de Dios. Y prácticamente Dios lo que estaba haciendo era cerrar los templos y los lugares, cerrar los templos y los lugares que no honraban a nuestro Señor. Por eso es importante que nosotros estemos viendo toda la luz, las circunstancias, toda la luz con relación a la palabra de Dios. Me llama la atención cómo ese trato que Dios hace sobre su iglesia es sumamente maravilloso, porque eso habla del corazón de Dios de amor hacia su iglesia. Dice, creo que fue Santiago el que decía, o el que dijo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, dice primeramente, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Entonces debemos de examinar nuestra vida, debemos examinar nuestro corazón, dónde estamos nosotros. Porque nuestro corazón, nuestra condición se manifiesta de una manera terrible cuando no hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Muchos cristianos, pero no discípulos. Dios no busca personas que sean creyentes. Dios busca discípulos, seguidores, que busquen continuamente seguir a Jesús.
Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Tú sabes qué responsabilidades tienes en la palabra. Tú sabes lo que tienes que hacer, que obedecer. No te esperes a mañana ni pasado. Es el tiempo de que tú te arrepientas y busques el rostro de Dios. Es el que dice después de dar todos los acontecimientos, los juicios, todo lo que va a venir, dice, el que sea impuro todavía, dice en Apocalipsis. Y lo dice, el que sea santo, santifíquese todavía. Si tú eres impuro, pues, y quieres ser impuro todavía, pues vas a hacerlo. Pero prácticamente necesitamos vivir en santidad. Entonces dice, si tú eres santo, santifícate todavía, porque todavía falta que venga el Señor Jesús, hasta que vemos al final donde dice el Espíritu y la esposa, dicen, ven Señor Jesús. Y a mí me quebranta cuando dice el Señor, cuando dice Juan, ven Señor Jesús. Porque ese es un anhelo que debe de haber en nosotros, en su iglesia. De que el Señor venga y un día estemos juntos con Él. Porque para eso estamos trabajando, para eso estamos sirviendo, para eso estamos santificándonos y apartándonos para Él, porque un día queremos estar con Él. Entonces Pablo está demostrando desde nuestra impiedad, desde nuestros hechos, desde nuestras palabras y de nuestros corazones, que hay una necesidad de pecar en nosotros, naturalmente, en el ser humano. Pero Pablo nos ha preparado, no nos quiere dejar en una condición tan terrible. Pablo nos ha preparado para abrazar prácticamente la única salida para este desastre. Nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de abrazar al Señor Jesús como hijos de Dios, como nacidos de nuevo. Pero si tú no has nacido de nuevo, este es el mensaje para ti en esta mañana. Necesitas huir de la ira venidera. Necesitas huir y solamente escuchar que estás en problemas, pero también hay una solución para tu vida. Y ese problema que tú tienes, y no me refiero económico, no me refiero laboral, no me refiero a lo físico, me refiero a lo espiritual en tu vida. Ese problema se resuelve en Jesucristo, a través de la cruz, del Calvario. Si no lo conoces, es tiempo de que tú lo conozcas. Ábrele tu corazón al Señor y dile, Señor, aquí está mi corazón delante de ti. Quiero conocerte, quiero abrazarte, quiero servirte. Dame los deseos de amarte con todo el corazón. Pero para aquellos que somos creyentes, este es uno de los mensajes que debemos de recibir. Se nos recuerda de lo que nosotros hemos sido salvados. Se nos recuerda de que estuvimos separados de Cristo. Pero también debemos de recordar cómo Satanás utilizará o utiliza muchas veces este tipo de cosas para podernos arrastrarnos a los viejos patrones de pensamiento, vida y comportamiento, incluso del habla, nuestra lengua. Porque a veces nos quejamos, nos amargamos, a veces mentimos, pero en Cristo Dios nos renueva si nosotros pedimos perdón y vivimos en continuo arrepentimiento hacia Él. Esta palabra establece para nosotros las buenas noticias. Y la buena noticia es que hay una justicia en Cristo que te reconcilia con Dios. Pero eso no viene de adentro, eso viene de fuera hacia tu vida y hacia mi vida. No lo podemos producir, no podemos contribuir hacia ello.
No lo podemos crear, solamente lo podemos recibir por la fe únicamente en Él. Esta es la mejor noticia que tú podías haber escuchado. Esta es la mejor y más maravillosa noticia. Como empezamos diciendo, no hay justo ni aún uno. Eso es terrible. Pero en Cristo podemos ser reconciliados con Dios por su pura gracia, su puro amor. Oremos al Señor. Amado Señor, tú conoces nuestros corazones y las luchas que tenemos, Señor. Permítenos, Señor, aquellos que son tus hijos, permítenos, Señor, vivir cada día con un deseo, con un anhelo intenso de amarte con todo el corazón, de servirte, Señor, de disfrutar de la salvación tan maravillosa que nos has dado en Cristo Jesús. Su justicia por mi injusticia, Señor. Su gracia tan maravillosa, tan poderosa, limpiando, lavando, quitando mis pecados. Tu gracia colocándose de tal manera que me alienta, me anima para poder adorarte y exaltarte, Jesús. Tú eres el único justo, porque no hay ni uno, ningún justo, Señor. Pero el justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. No entendemos, Señor, el hecho de que por tu gracia tú nos hayas amado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Y si tú no tienes al Señor, si tú no has nacido de nuevo, ábrele tu corazón al Señor. Y dile, perdóname, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Dame fe y arrepentimiento, Señor, para abrazar el sacrificio de Jesús y ser reconciliado contigo cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Cuidemos a nuestra familia y sigamos profundizando más en el amor y en la gracia del Señor. La gracia del Señor sea con ustedes y con su espíritu. El Señor les bendiga.